Tardes con todos. Yo les voy a mencionar de otras lesiones de la rodilla que involucran al ligamento colateral medial y lateral, así como las estructuras que conforman la espina posterolateral y la posteromedial. Comenzamos con el ligamento colateral medial. Este es un ligamento ancho en forma de abanico que tiene tres componentes importantes: una porción superficial que tiene dos inserciones, una proximal a nivel de la cara medial del cóndilo femoral interno y una porción distal a nivel del margen tibial posterior. Un plano profundo por detrás de este superficial que se va a insertar en la meseta tibial y va a estar en contacto estrecho con el menisco interno y la cápsula articular, y se va a dividir en un aspecto menisco femoral y otro menisco tibial. Y un tercer componente que es el ligamento oblicuo posterior, el cual es una extensión fibrosa de la porción distal del tendón semimembranoso. En estas imágenes de resonancia magnética se demarca la estrecha relación, sobre todo del plano profundo del ligamento colateral medial con el menisco interno y la cápsula articular, sobre todo cuando se presenta en asociación con otras lesiones de estas estructuras. El ligamento colateral medial controla el valgo y la rotación interna. Por eso su mecanismo de lesión con compromiso del ligamento colateral medial ocurre en valgo forzado y en rotación externa. Es más común identificar los desgarros a nivel proximal que el distal, y en asociación con lesiones de otros ligamentos o como parte de una lesión más compleja, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, los principales hallazgos que vamos a identificar es el edema alrededor del ligamento, así como también el engrosamiento de las fibras o la discontinuidad de las mismas y la intensidad de la señal. Entonces, en este ejemplo podemos ver a nivel de la inserción proximal del cóndilo femoral interno el incremento de la intensidad de la señal y la presencia de líquido, hallazgos sugestivos de un desgarro de alto grado a nivel del colateral medial. Igualmente, en esta imagen axial podemos identificar la presencia de líquido alrededor del resto de las fibras del colateral medial. Depende del mayor grado de la lesión, también se pueden encontrar otros hallazgos asociados, como es la presencia de este edema óseo secundario a la contusión a nivel del cóndilo femoral externo, o también puede aparecer a nivel del platillo tibial externo. Se mencionan tres tipos de lesiones. El grado 1 o esguince característicamente se identifica por un incremento de intensidad de señal a lo largo de los tejidos blandos del ligamento colateral medial, como se ve en este ejemplo. Bueno, en este caso también está con compromiso del cruzado anterior. El grado 2 ya es un esguince severo o desgarro parcial, en donde el incremento de la intensidad de señal no solo está en los tejidos blandos adyacentes al ligamento, sino también dentro del ligamento, como podemos ver en este caso, la ruptura parcial de las fibras profundas del componente femoromeniscal. Y un grado 3 ya cuando tenemos el desgarro completo de las fibras del ligamento colateral medial. El ligamento colateral medial rara vez la lesión es reparable, salvo que exista compromiso con otros ligamentos. Por lo general, el grado 1 y el grado 2 es tratamiento conservador con aparatos ortopédicos, pero se menciona en un porcentaje no tan frecuente la osificación postraumática del ligamento colateral medial. Este síndrome se conoce como el síndrome de Pellegrini, que se refiere a la fractura por avulsión del cóndilo femoral medial en el origen del ligamento colateral medial, como podemos ver en esta imagen de radiografía, y el mismo hallazgo a nivel de estos cortes coronales en esta resonancia magnética. Como les decía, la lesión del ligamento colateral medial rara vez ocurre de forma aislada, la mayoría ocurre en asociación o como parte de una lesión compleja, como ocurre en la triada infeliz o de O'Donoghue, en donde adicional al ligamento colateral medial roto se asocia también compromiso del menisco interno y del cruzado anterior. Entonces, en estas imágenes identificamos los tres componentes de la triada, que corresponden a la ruptura del ligamento colateral medial, del cruzado anterior y la afectación del menisco interno. En este caso hay un desgarro en asa de Valde. Adicionalmente a los tres hallazgos se puede también identificar la contusión ósea a nivel del cóndilo femoral externo o de la meseta tibial. En cuanto al ligamento colateral lateral, este es parte del complejo de los ligamentos colaterales laterales. Son varias las estructuras que conforman este complejo, pero en la resonancia magnética es importante la identificación de estas tres estructuras, desde su aspecto posterior a anterior, la presencia del bíceps femoral, del ligamento colateral lateral y de la banda iliotibial. Este ligamento se encarga de controlar el varo y la rotación externa. Entonces, a diferencia del colateral medial, el mecanismo de lesión de este ligamento ocurre por un varo forzado.
Entonces, en esta imagen podemos identificar el ligamento colateral lateral normal y en la imagen de la derecha se puede identificar el incremento de la intensidad de la señal, la presencia de líquido, hallazgos compatibles con un desgarro y la retracción del ligamento colateral lateral. Estos desgarros no son tan comunes como el colateral medial, la mayoría se presenta más bien en asociación con lesiones de otros ligamentos, así como parte de las estructuras de la esquina posterolateral. Entonces, como podemos identificar acá, la esquina posterolateral está constituida por aparte del ligamento colateral lateral, por el tendón popliteo que va desde el músculo popliteo hacia el cóndilo femoral interno. Tenemos al ligamento popliteo fibular que va a conectar la unión miotendinosa del tendón popliteo hacia la cabeza del peroné. Y tenemos el ligamento arqueado, el cual tiene la forma de Y y se va a extender desde el proceso estiloides del peroné hacia el cóndilo femoral lateral y tiene una extremidad que se va a insertar en la cápsula articular lateral. De hecho, la ruptura de esta cápsula es indicativo del desgarro del ligamento arqueado. Entonces, en estas imágenes de resonancia magnética en corte axial podemos identificar la presencia en la imagen de la izquierda, esta cápsula articular íntegra con la presencia del ligamento arqueado normal, mientras que en la imagen de la derecha se puede identificar el incremento del espacio de la cápsula articular con la presencia del ligamento arqueado desgarrado. En cuanto al ligamento popliteo fibular, sobre todo este puede ser reconocido en la resonancia magnética por la identificación de los vasos geniculados laterales, sobre todo en los cortes coronales, como podemos ver aquí, la integridad del ligamento popliteo fibular, lo mismo en este corte sagital. Entonces la lesión, por lo general de la esquina posterolateral, ocurre en asociación de todos los hallazgos, tanto del desgarro del tendón popliteo, del ligamento arqueado, del popliteo fibular o también en asociación con los ligamentos del cruzado anterior y posterior. Entonces, en esta imagen podemos identificar la presencia de edema óseo a nivel del vientre del músculo del popliteo, así como también esta contusión ósea a nivel de la meseta tibial. Y en la imagen esta coronal es clara la evidencia del desgarro completo del ligamento colateral lateral, del tendón popliteo y del tendón del bíceps, así como también del cruzado anterior y del cruzado posterior. En cuanto al tendón popliteo, que es parte también de la esquina posterolateral, por lo general este también ocurre en asociación con otras estructuras o secundario a una dislocación completa de la rodilla. Por lo general las lesiones ocurren a nivel de la unión músculo-tendinosa y dan como resultado la presencia de una gran cantidad de líquido en lo que es la vaina del tendón del popliteo. Como podemos ver en esta imagen, la marcada presencia de líquido alrededor del tendón popliteo, el cual se encuentra ondulado y laxo en lugar de ser tenso, estos hallazgos típicos del desgarro del tendón popliteo. En cuanto a la esquina posteromedial, esta está constituida por el tendón semimembranoso con todas sus expansiones, incluyendo la del ligamento posterior oblicuo, que es parte del ligamento colateral medial. Tenemos el ligamento popliteo oblicuo, la cápsula posteromedial y el cuerno posterior del menisco medial. Entonces, lo importante de reconocer esta esquina posteromedial es la identificación del tendón semimembranoso, que es esta estructura que se identifica conjuntamente con el espacio posteromedial. La lesión de este espacio sobre todo involucra, se identifica incidentalmente a otras lesiones que son obvias clínicamente, como es la manifestación del compromiso de los ligamentos cruzados anteriores y posteriores, como del ligamento colateral medial. Entonces, en esta imagen podemos identificar las fracturas por impactación del cóndilo femoral medial, al igual que la meseta tibial medial. Se puede identificar que la cápsula articular no está desgarrada, y en esta otra imagen este incremento de la intensidad de la señal a nivel de las fibras distales del tendón semimembranoso. Y finalmente, otra de las lesiones a mencionar es el síndrome de la fricción de la banda iliotibial, sobre todo en los pacientes, los deportistas, en los corredores, que presentan dolor en la rodilla anterolateral. Sobre todo se debe al roce de la banda iliotibial en el cóndilo femoral lateral, en el cual se va a manifestar por la presencia de líquido a ambos lados de la banda, como podemos ver en esta imagen coronal y axial, el incremento de la intensidad de la señal y el líquido entre la banda iliotibial y el cóndilo femoral lateral. En episodios más agudos, cuando el líquido no es tan visible, lo que se puede identificar también es un leve edema entre la banda iliotibial y el
el cóndilo femoral lateral, como se puede identificar en esta imagen axial y en esta coronal, así como también un ligero engrosamiento a nivel de sus fibras o alrededor de las estructuras. Eso sería todo.